Amigos de este canal Galán en Libertad, los que no me conocen, soy Bismar Galán, de origen cubano, radicado en Santo Domingo hace ya unos cuantos años, y hoy precisamente quiero hablarles de eso a los que ya han venido por aquí y se han interesado, a otros que me lo preguntan. Quiero contarles algo para mí muy importante, y es cómo y por qué salí de Cuba, cómo la dictadura cubana me ha expulsado. Compartir con ustedes todo ese proceso en el que caí desde niño, ese proceso de desarrollo de una ideología como se lo propuso el sistema, y luego por qué razón fui expulsado, por qué razón tuve que escapar de mi tierra, de Cuba. Comienzo por el adoctrinamiento. Se ha hablado mucho y me preguntan por qué el régimen cubano ha permanecido por tantos años en el poder. Y la respuesta es esa: el adoctrinamiento en el que caímos desde niños. Cuando tenía 13 años, que terminé el 6º grado, la única oportunidad de crecimiento que tenía desde el punto de vista de formación era hacerme maestro, porque en el pueblito donde nací, en plena Sierra Maestra, en el Pilón de Matías, no había otra opción. O te haces maestro o te quedas recogiendo café. Y mi padre, pues todo un visionario, dijo: tienen que aprovechar y tienen que formarse, tienen que estudiar. Y eso hicimos todos nosotros, formarnos y estudiar. La escuela para la que me enviaron, Caney de las Mercedes, Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, ese es el nombre que creo que lleva todavía ese lugar. Queda a más de 200 kilómetros de mi casa, y era la primera vez que salía de allí. Era la primera vez que yo me separaba de mi familia con 13 años para regresar por vez primera, quizás 3 meses después, cuando murió mi abuela, y de ahí en adelante pues una visita a la familia en el año, cuando terminaba el primer semestre. Detrás de eso había y se mantiene una intención del comunismo en Cuba de mantener a los jóvenes separados de esa familia. Mi padre, mi abuelo y demás, personas con conocimiento de qué había ocurrido antes del triunfo de los barbudos, que conocían cuál era la intención, por eso del brazalete rojo y negro, dentro de casa constituían para lo que se ha propuesto, lo que se propuso y sigue empecinado el régimen cubano. Ellos constituían una amenaza, porque en casa no íbamos a escuchar el mismo discurso que podían o que utilizaban ellos en la prensa y que utilizaban en las escuelas. Estas escuelas internas, como en la que yo estaba, con más de 1.200 estudiantes, hembras y varones, para ser los maestros, lo que fundamentalmente constituyeron un centro para el adoctrinamiento, para enseñarnos a defender y a poner por encima de todo a la revolución. No estoy diciendo a la patria, porque desde que triunfan los guerrilleros en contra del gobierno de Batista, lo que se promueve, lo que se dice y lo que aparece en los discursos es la defensa de la revolución, más que la defensa de la patria. Y el propio hecho de confundir patria con revolución, o tratar de que la gente lo confunda, se ha logrado. Y nosotros lo creímos, porque eso era lo que se nos inoculaba en el cerebro, en la sangre. Estamos haciendo defensores del comunismo, porque esa era la total intención. Cuando ya me corresponde hacer prácticas como maestro, cuando me corresponde ya ejercer como maestro, ya yo soy una persona que ha pasado por lo que ellos llamaban PPI, que es una preparación para el ingreso a la Juventud Comunista. Y después de la Juventud Comunista, por supuesto, vino todo este proceso de ingreso al Partido Comunista de Cuba. Yo era metodólogo de la Dirección de Educación en Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba. Y como metodólogo
me desempeñé con bastantes buenos resultados, no porque yo lo dijera, sino fue porque fui reconocido y los cubanos quizás puedan entender cuánto tuve que trabajar para llegar a ser vanguardia nacional del sector educativo por 3 años, para tener la distinción por la educación cubana, para obtener el reconocimiento hazaña laboral. Todo esto por mis aportaciones en el ámbito de la educación. En el año 95 fui designado para una tarea en la Dirección de Educación y como parte de esa designación, en una reunión emití criterios que eran una crítica a las autoridades del municipio por su mal desempeño, desde mi perspectiva, su mal desempeño en cuestiones que tenían que ver con la tarea que me había sido asignada. De manera que unas horas después prácticamente ya decidieron que no era yo la persona que iba a estar en esa posición, porque yo había hecho esas declaraciones, había tomado esa posición y por tanto yo no era una persona como para que estuviera al frente de esa tarea. Por mis posiciones, yo comencé a ser visto como alguien negativo para el sistema no solo educativo, sino para el sistema comunista. En ese periodo, hasta cerca del 2000, se dieron otras situaciones. Ya yo había hecho un viaje a Europa como premio por los resultados de mi trabajo y había tenido unas escalas interesantes en algunos países y había vivido, que es lo más significativo y que más impacto tuvo en mí, los actos en la República Checa, actual República Checa, antes Checoslovaquia, que en ese tiempo estaba pasando del comunismo a esta etapa de democracia en la cual había elecciones. Otro elemento importante fue las lecturas. Creo que el acceso a revistas, a informaciones que llegaban del extranjero, me fueron también despertando, me fueron dando una posición respecto del régimen y respecto de sus decisiones, su manipulación, sus maneras de tratar a las personas. Y aquí comenzó entonces todo un proceso de desacuerdos con el régimen y que yo no siempre manifestaba en público, pero que era evidente. Y otro elemento que se suma a la represalia y al seguimiento y al cuestionamiento de mis actitudes fue que recibí en casa a unos amigos de Estados Unidos. Por todo esto fui llamado, fui cuestionado y tomé la decisión de abandonar las filas del partido, y al abandonar las filas del partido también abandoné el Ministerio de Educación. Cuando me encontraba en esta situación sin trabajo y demás, las autoridades de la emisora municipal Radio Grito de Baire me proponen ir a su institución, con la cual ya yo estaba vinculado por algunos programas y demás. Me proponen que fuera como asesor de programación. Fue un momento interesante para mí porque en primer lugar no tenía trabajo y en otro sentido porque era un espacio que me gustaba, me sigue gustando y que pensé que podría de alguna manera hacer una aportación a la comunidad y también ganar un salario. Oh, sorpresa, nada más tenía unos meses, quizás 3, no llegué creo a 4 meses, cuando el flamante director de la emisora me llama y me cuestiona por qué yo o cuál era mi situación en el partido. Cuando le dije que ninguna, que yo ya no era militante del partido, me dijo que no podía estar en la emisora. A sus palabras, las recuerdo textualmente: mañana entrégale la oficina a alguien, que él dijo, porque a partir de mañana no puede estar aquí. Recuerdo que eran las 9 de la mañana
Yo le dije, no, a las 9:15, no, perdón, eran las 10 de la mañana. Le dije, no, a las 10:15 yo me voy porque donde no soy bienvenido no tengo por qué estar. Y a las 10:15 de la mañana entregué la llave de la oficina y quedé en la calle. Quedé en la calle literalmente. Quedé en la calle sin trabajo, quedé en la calle sin salario y sin ningún tipo de protección. Tuve que criar pollos dentro de la casa para venderlos y sobrevivir, entre otras cosas que luego podría recordar. Pero lo más importante es que apareció un amigo que me dijo, no tengo dónde ubicarte, vamos a ver qué aparece, y al final apareció una posición en la construcción, y era como jefe de una brigada de construcción. Yo que tanto había querido apartarme del trabajo físico, del trabajo agrícola, porque realmente no fue para eso para lo que fui preparado. Fui preparado para el área intelectual. Llamó la atención que alguien como yo fuera a ese espacio. Pero siempre agradezco, y él lo sabe, esa disposición de mi amigo Ferran, que me dijo que fuera para esa brigada con él. Y ahí estuve hasta que apareció otra oportunidad. Voy a parar a cultura porque cuando yo dejé educación estaba haciendo una maestría en ciencias de la educación, y me dijeron que para yo poder terminar mi maestría en ciencias de la educación tenía que volver a educación. Y de la brigada de construcción pues fui a una escuela. Cuando pedí reincorporarme al sector educativo para terminar mi maestría, me dijeron que sí, pero no para la dirección de educación, sino que tendría que ir a una escuela. Y como soy maestro, no hubo ningún temor en eso. Me fui a la escuela a trabajar con mis niños de sexto grado. Y ya estando en la escuela, cuando pienso que me van a dar la oportunidad de terminar mi maestría, me dicen que no puede ser porque tendría que esperar 2 años, porque al haber abandonado el sistema por un tiempo tenía que hacer de nuevo unos procesos para poder presentarme y trabajar en función de la tesis y demás para presentarla. Yo la tenía, pero como quiera me dijeron que no, que como quiera tendría que esperar 2 años. Yo creo que el tiempo de trabajo en la Dirección de Cultura, que fue tan importante para mí, fue también de los momentos de mayor seguimiento por parte de la seguridad del Estado. El hecho de que me asignaran una computadora, era la única computadora que había en la Dirección de Cultura, y que yo tenía que hacer el trabajo en ese espacio para los escritores del municipio, sobre todo trabajar con algunos de sus textos y demás, conllevó a que esa computadora fuera requisada con frecuencia para ver qué había allí. Ante todo porque tenía acceso a internet. Yo era una persona dedicada a los libros, a la escritura, así que volver a esa relación con los escritores de contramaestre, volver a una oficina, aún con esa persecución de la seguridad del Estado, de la revisión constante de la computadora, de lo que yo hacía, el seguimiento intencionado y que me hacían saber de que estaban detrás de lo que yo hablaba, hacía, decía. Sentía la recompensa de tener esa relación con escritores como Edward Encina, como Orlando Concepción, Arnoldo, Juan Carlos, una cantidad de sobre todo jóvenes que estaban intentando hacer nuevas propuestas. Y en ese tiempo se nos ocurre la idea de hacer un proyecto
un proyecto que llamamos Mogote, con la intención de hacer investigaciones, hacer un trabajo cultural interesante en la zona. No lo vieron las autoridades del régimen con el mismo propósito que nosotros le estábamos viendo. Nosotros lo estábamos viendo con la perspectiva de aglutinarnos en función de la cultura y hacer un trabajo que cultura como tal, como institución, como organismo, no hacía. Esto no fue bien visto, fuimos bloqueados por donde quiera. Cada actividad que hacíamos, luego lo supimos, por supuesto, teníamos a alguien de la seguridad del Estado buscando información que lo colaban en el grupo nuestro, y en definitiva nosotros, aunque lo sabíamos, como no estábamos hablando nada, no estábamos hablando de ninguna conspiración, ni mucho menos, no nos importaba que esas personas estuvieran ahí. Todo esto, por supuesto, te va llenando, te va rebosando, va provocando que tú sientas hasta náuseas por ese sistema en el cual has crecido y que lo conoces, como era mi caso, lo conozco muy bien, porque desde un niño fui llevado, fui adoctrinado, fui guiado para que incluso entrara en contradicción hasta con mis padres y con la posición y con los criterios de mis padres. Recuerdo que en esos años, no recuerdo cuál, un día que llegué a la casa con una depresión tremenda porque no encontré nada de comer para llevar a casa, le dije a mi esposa: desde el día de hoy estaré haciendo todo lo posible por irme de Cuba. Y yo soy de las personas que toma decisiones firmes, y que cuando toma un camino trata de no evadir, trata de no apartarse de ese camino por más que obstáculos que haya. Irme no era como ahora, que muchas personas se van, no era como ahora que incluso el propio gobierno ha facilitado la salida de los cubanos, porque antes de que la olla explote es mejor sacar la presión. Y esto de Nicaragua, de abrir por allá, lógico, es un acuerdo del régimen cubano con el régimen de Ortega Murillo, para que los cubanos que no están de acuerdo con el sistema y aquellos que se están ahogando por la situación puedan irse. Recuerdo que una de las primeras opciones que exploré fue escapar hacia México, salir hacia México, y unos amigos me estaban ayudando, pero eso no sucedió. La primera vez no resultó. Se hizo una carta, la carta que hicieron fue dirigida al Ministerio de Cultura de Contramaestre, y las autoridades de la provincia dijeron que no tenían ningún interés en que yo saliera a Santo Domingo. Luego las propias autoridades de cultura de la provincia, una persona en específico, me dijo: mira, consigue una invitación, pero que sea algo personal. Si consigues una invitación personal, difícilmente te digan que no. Es casi seguro que tengan que decirte que sí, porque no hay razón para negarte una salida bajo esa condición. Y eso entonces hicimos, ver si podía conseguir una invitación de carácter personal. Cuando estaban en esas gestiones, coincidentemente se dio un congreso en Santiago de Cuba, y ahí conocí a Darío Tejeda, un amigo al cual siempre le agradezco muchísimo el hecho de que yo haya podido radicarme en Santo Domingo. Darío Tejeda me ayudó con la carta de invitación. Con esa carta de invitación, en noviembre del 2001, siempre lo recuerdo, fue para mi cumpleaños, ya yo tenía la carta de invitación y ya yo estaba haciendo gestiones de visa en La Habana. Fue un regreso a Contramaestre desde La Habana, son más de 800 kilómetros, que me tomó 48 horas.
que fue desesperante el hambre, el sueño, el cansancio, pero yo lo veía como una inversión en mi libertad, en mi manera, en que tenía en la mano la manera de poder escapar del régimen, poder escapar de la dictadura y establecerme en un lugar en el cual por lo menos, aunque tenía la incertidumbre, no conocía República Dominicana, no conocía nada de aquí, pero sí no podía ser peor que lo que yo estaba viviendo. En junio del 2002 fue que me llegó la carta blanca. Y cuando le he contado esto a algunos amigos dominicanos y de otras partes, me dicen carta blanca. ¿De qué se trata? Bueno, la carta blanca es un documento que el régimen cubano le otorga a las personas que indica que pueden viajar al extranjero. Esta carta blanca significaba el anexo a la visa. Es decir, ya yo tenía la visa dominicana desde noviembre del 2001, pero no había recibido todavía la autorización para salir del país. Después que yo tengo la visa ya aprobada, ya tengo el contacto de la persona que me va a recibir aquí en Santo Domingo, pensé que todo lo demás sería sencillo. Bueno, hubo un momento interesante y es que los zapatos que yo tenía no estaban aptos, no solo para venir a República Dominicana, sino eran unos zapatos que no me servían para ningún viaje que no fuera local. Y Julito Pérez me dijo, mano, no hay problema, si tú consigues las suelas, esto de los zapatos ya decía, lo escribí en alguna parte. Julito me dijo, si tú consigues la suela, yo te hago los zapatos. Era una piel color caoba, casi un rojo. Conseguí unas suelas amarillas con mi primo Chema, a quien le agradezco infinitamente, en Jiguaní. Y tuve que ir, creo que alrededor de 30 kilómetros de Contramaestre a Jiguaní en una bicicleta que me prestaron porque ni eso tenía, a buscar esas suelas con las que Julito hizo los zapatos con los que yo llegué finalmente a República Dominicana. Ahora pensé que eso era lo más complejo, lo de la visa, ya tenía mis zapatos, no había que empacar nada porque ¿qué iba yo a traer a Santo Domingo? Sí, el día más duro fue precisamente el día de la salida. El día más duro de toda esta travesía, ¿por qué? No solo porque dejaba mi patria, no solo porque dejaba a mi tierra, sino porque dejaba a mis hijos, dejaba a mi esposa, dejaba a mis padres enfermos, dejaba a mis hermanos. A todo ese dolor se suma el momento en el que llego al aeropuerto. Era un viaje corto de alrededor de 2 horas en un avión de 44 pasajeros, un AN-24 si mal no recuerdo, el nombre de ese avión, y estaba marcada la salida para las 12:45 de la mañana. El ticket, por supuesto, me ayudaron a comprarlo algunos amigos de Estados Unidos, mi primo Robert, y yo tenía, del dinero que me prestaron, me quedaban $40. $40 se puede ver como nada, para mí era toda una fortuna porque yo ganaba $10.30. Un compañero de trabajo me dijo que por favor al regreso le llevara un VHS, un equipo que ya no se usa, pero que era para la reproducción de videos, y me dio $100. Quiere decir que yo en la cartera tenía $140, 120 visibles y 20 bien escondidos como un clavo, como se dice en República Dominicana. Y esos $20 de alguna manera fue interesante que los tuviera ahí por lo que ocurrió.
Las autoridades de migración en Santiago de Cuba, cuando vieron que yo traía una carpeta debajo del brazo, me dijeron, ¿qué tiene esa carpeta? Y cuando se la paso, vieron que había copia de títulos y supusieron, como en verdad iba a ocurrir, que yo vendría a Santo Domingo para quedarme. Cuando dijeron una definitiva, alguien dijo, no, es por un mes que él va. Y ahí comenzaron a revisar papel por papel, todo lo que yo traía, mi bulto, y revisaron también la billetera. Me pidieron la billetera. Cuando me pidieron la billetera, no entendía por qué. Pero bueno, son las autoridades, es Cuba. Entregué la billetera y comenzaron a sacar fotos, cada documento, cada papel y a anotar todo lo que yo tenía en la cartera. Es decir, ellos hicieron un listado con todo lo que yo tenía y al lado iban poniendo una descripción. Entre las cosas que sacaron estaban los $120 visibles. Y uno de ellos dijo, esto es decomiso, hay que decomisar esos $140. ¿Por qué hay que decomisarlo? Le pregunto. Dice, porque usted no puede sacar dólar del país. Digo, pero no está penalizado el dólar. Dice, sí, no está penalizado, pero usted no puede sacar dólar del país. Si no encuentro a las personas que me están esperando allá, ¿cómo yo hago para resolver, para llegar del aeropuerto a Santo Domingo? Me dicen, bueno, eso es responsabilidad de ellos porque ellos son quienes lo han invitado, por tanto tienen que esperarlo. El caso es que cuando me pongo a discutir, le digo, pero es que no se entiende, porque yo lo que no puedo dejar fuera de Cuba es dinero cubano, pero dinero americano, no entiendo por qué. Entonces me dice que eso está publicado en la Gaceta, pero ¿dónde está publicado? En internet. En ese tiempo no es como ahora. ¿Quién tenía acceso? Prácticamente nadie tenía acceso, menos yo voy a tener acceso a la internet. Bueno, está publicado y no puede ser. En conclusión, me quitaron los $120. El avión tenía ya más de media hora con los motores encendidos, ya los otros pasajeros habían subido y el único que estaba en la terminal aérea para salir era yo. Tuve miedo. Tuve mucho miedo, no al cuestionamiento, no a las miradas de perro que me dirigían, no era tanto miedo al hecho de los cuestionamientos que hacían sobre mi viaje, sino tuve miedo de que el avión se fuera y me dejara, porque ya yo estaba decidido a escapar y así lo quería. Cuando veo que ya voy a perder los $120 porque es decomiso, le digo que si puedo reclamarlo y dicen que sí, que tengo 30 días para reclamarlo, pero yo precisamente vengo por 30 días. Mi esposa puede venir a buscarlo, a pedirlo, sí, ella puede venir. Digo, bueno, ya ahí quizá haya una salvación, sobre todo por ese dinero que no era mío, los $100 de Virgilio. Y ya viendo que lo voy a perder, o que existe la posibilidad de perder ese dinero que era tanto dinero para mí, le pido les digo, pero mire, yo quería también aquí afuera comprarle algo a mis amigos para llevarles, que es donde ellos tienen tienda, ya a la hora de la salida. Entonces, una señora que no había hablado, una señora mayor ya, le dijo a un oficial, denle $20, pero tiene que gastarlo ahí. Es decir, darme 20 de los míos, pero tenía que gastarlo allí en su tienda, porque ya sabemos que todas esas tiendas son del régimen. Y así ocurrió. Me dieron los $20, compré 2 botellas de ron, 2 tabacos,
y le dejé el cambio a la muchacha. Es decir, esa salida, ese momento de escape me costó ese dinero, además de todo lo otro, ¿no? Del sufrimiento y el dolor y demás. Fue un día inolvidable, un día terrible, ese 28 de junio del 2002, sobre todo por esto que ocurrió en el aeropuerto y que solamente se puede comparar con lo que ocurriría después en los viajes subsiguientes a Cuba. Salí, entré más bien al avión, entré al avión, destapé una de las botellas de Habana Club y me tomé casi la mitad de un trago. Nunca he sido muy tomador, pero ese día por varias razones tenía que hacerlo. Una señora, éramos 9 pasajeros, una de las señoras que venía en el avión me dijo, ¿está muy contento? Le digo, sí, feliz, hoy es mi cumpleaños. Y no sabía yo con cuánta certeza estaba diciendo que era mi cumpleaños, porque verdaderamente ese día yo comencé a saber lo que es la libertad. Yo comencé a saber lo que es vivir de verdad, sobre todo en un espacio donde se me respeta. Gracias por estar hasta aquí conmigo en esta confidencia, en este desahogo que hace tiempo que estaba por hacer. Gracias por seguirme. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, compártelo, comenta, da el like que es necesario para que otros puedan verlo. En próximas entregas aquí en Galán en Libertad te estaré contando qué ocurrió cuando llegué a Santo Domingo y qué ocurrió en esos primeros viajes a nuestra querida y bella isla de Cuba. Creo que lo más justo que puedo hacer es pedir libertad, patria y libertad.